El día de hoy nos encontramos en la agencia de la marca alemana Volkswagen para analizar el nuevo Virtus 2022 que nos presenta esta marca. Vamos a ver los nuevos cambios que nos trae este vehículo. Acompáñenme. Bueno amigos, pues ya tenemos con nosotros el nuevo Virtus 2022 que hace presencia en el país de México, y pues aquí vamos a analizar los cambios a diferencia con el año anterior. Vamos a iniciar con el frente de este auto y pues vamos a seguir conservando las mismas líneas de la versión anterior, así como los mismos faros que nos presenta de baja de halógeno, de alta de halógeno, nos presenta unos faros de niebla de halógeno y unos cuartos de LED. Con lo que respecta a la parrilla central, nos sigue mostrando el mismo diseño de la versión anterior en la parte superior como en la parte inferior. Seguimos conservando el mismo motor de la versión anterior, 4 cilindros con 1.6 litros que nos entrega una potencia de 110 caballos de fuerza. Bueno amigos, ahora vamos a pasar a la parte lateral del Virtus. Vamos a iniciar en el frente del auto y vamos a observar unos rines de 16 pulgadas deportivos acompañados de unos frenos de disco ABS. Y en la parte de atrás amigos nos vamos a encontrar con unos frenos de tambor. En la parte superior nos vamos a encontrar con unos retrovisores con un direccional de LED que nos va a hacer aún más visibles al momento de girar a nuestro destino. Seguimos conservando también las mismas líneas de la portezuela que inician desde atrás y terminan hasta la parte de adelante. Y vamos a observar el primer cambio que nos trae la versión 2022, que es la apertura que se llama Keyless Access. Bien amigos, pues vamos a hacer la prueba de este sistema. Vean, aquí tengo la llave del Virtus, ya tiene seguro. Supongamos que lo guardamos en nuestra bolsa, lo voy a guardar y con acercar la mano en el sistema de apertura, este automáticamente abre, baja los cristales. Ahora supongamos que vamos a descender el auto, tenemos los cristales abajo. Para descender pues tenemos que abrir la portezuela, cerrar y con la mano simplemente ponerla aquí para poder cerrar nuestro carro y los cristales automáticamente se cierran. Amigos, en cuestiones de seguridad, el nuevo Virtus sigue conservando lo mismo que la versión anterior, lo cual son los frenos de ABS, el sistema autocontrol en pendiente, así como el sistema de estabilidad. Esas tres cosas también lo seguimos manejando en este nuevo Virtus. Amigos, en la parte trasera pues igual seguimos conservando el mismo estilo del modelo anterior. Nuestros sensores de reversa, que son 4, que obviamente nos ayudan para estacionarnos. Tenemos nuestras luces de stop, reversa, cuartos. Tenemos una cajuela bastante amplia, ahorita la vamos a abrir. Y pues en la parte superior tenemos una antenita bastante práctica. Vamos a abrir la cajuela. Y aquí tenemos la cajuela con una capacidad de 520 litros. Que cuenta con una tapa de doble altura. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tenemos una altura. Si queremos más espacio, tenemos que colocar esta tapa hacia abajo y vamos a acomodarla. Ahí está, y la cajuela se hace mucha más amplia. En la parte de abajo conservamos nuestra llanta de repuesto, que es una llanta normal, no es para nada una llanta delgada. De este lado tenemos un ganchito para colocar algún arnés como el que vemos aquí abajo para sostener las cosas y que no vayan rebotando en la cajuela.
Bueno amigos, pues ahora vamos a analizar el interior de este nuevo Virtus y vamos a encontrar en la puertezuela el mismo diseño que la versión anterior. Simplemente vamos a ver un cambio diferente de color en esta almohadilla que tenemos aquí. Los botones de los espejos traseros y delanteros son los mismos, la misma posición que la versión anterior, al igual que la maneja de apertura y los botones de seguros. Bueno, vamos a empezar con los asientos. Son asientos de tela tipo velour. Significa que si ustedes llegan a tirar un líquido, cualquier líquido que ustedes quieran, aquí tienen unos cuantos segundos para limpiarlo. O sea que no absorbe de manera inmediata esta tela ese líquido. Para posicionar nuestro asiento todavía tenemos que manejarlo de manera manual. De un costado encontramos para reclinar nuestro respaldo, mientras que en la parte de abajo vamos a encontrar el gancho para la ubicación de nuestro asiento. Pues bueno amigos, ya estando sentados aquí, lo primero que vamos a notar, y es el segundo cambio que quiero hacer referencia a este nuevo Virtus, es que ya nos encontramos con un volante forrado de piel. Aquí podemos ver las costuritas. Y seguimos manteniendo los control de mandos al volante. De este lado pues tenemos para cambiar pistas, subir o bajar alguna función de nuestra computadora. Tenemos contestador de llamadas, control de voz. De este lado tenemos subir o bajar volumen, también para subir o bajar la velocidad y muchas funciones más que nos presenta este nuevo Virtus 2021. Y bueno amigos, aquí tenemos obviamente nuestro velocímetro, nuestras revoluciones, el nivel de tanque, el nivel de temperatura, que todo sigue siendo analógico. Todavía no vemos nada digital acá, solamente el panel de instrumentación que encontramos aquí en el centro. En la parte central del Virtus vamos a encontrar otro cambio que no trae el modelo anterior, que es un posabrazos abatible. Tenemos un pequeño espacio en donde podemos guardar algunas cositas. Este viene forrado de tela y como la versión anterior ya trae también su freno de mano manual, traemos un alimentador de 12 voltios, un portavasos. Esta versión es automática Triptonic de 6 velocidades, también está la versión estándar de 5 velocidades. El siguiente cambio que vamos a encontrar en este nuevo Virtus es el botón de encendido, que es el que tenemos aquí. La versión anterior no lo tenía y la verdad esto se ve espectacular en este carro, le da un gran plus a la marca. Más adelantito nos vamos a encontrar con una entrada o alimentación de USB, por ejemplo si queremos conectarnos al estéreo, que también ya sabemos no es necesario usar el cable, o si queremos conectar algún aparato electrónico para cargarlo. Y pues también nuestro espacio portaobjetos, que sí está bastante amplio para guardar algunas de nuestras cositas. Tenemos también los controles de aire acondicionado, lo que ya conocemos para el clima en frío, caliente, los niveles de aire y las posiciones donde queremos o necesitamos nuestro aire. Y por supuesto en la parte de arriba también la novedad de este nuevo Virtus, que es una pantalla de 10 pulgadas touch a color. Ahorita vamos a encenderlo para poder observar un poquito cómo se ve. Seguimos conservando el negro brillante en los plásticos de esta marca. Amigos, pues aquí podemos observar esta nueva pantalla que nos presenta el Virtus 2022, que por lo que realmente vale la pena hacer el cambio de la versión anterior a esta versión. Podemos observar las funciones de teléfono, funciones de música, el apagado o encendido del estéreo, así como otras funciones como lo es Apple Car. Y también trae una función nueva que le vamos a pedir a la licenciada que nos está acompañando a esta review que nos explique un poquito. Pues antes que nada, muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a este canal. Ya para nuestro nuevo Virtus modelo 2022 le agregamos esta pantalla, como bien lo indican, de 10 pulgadas. Y bueno, y con ello pues prácticamente encontramos los cambios muy significativos, pues que ya vamos a encontrar nuestra conexión completamente inalámbrica. Ya no es necesario de tener alguna interfaz que nos permitía tener esa conexión. Además, aquí podemos tener también el acceso a través del vía Bluetooth, obviamente,
Y aquí vamos a poder encontrar absolutamente todo acerca de nuestro auto. Vamos a manejar también el sistema WeConnect Go, en el cual ya vamos a poder tener acceso a nuestro calendario de servicios. Vamos a poder también ver nuestro consumo, nuestro kilometraje y algo muy importante, también poder agendar nuestras próximas citas de nuestro vehículo. Amigos, vean algo muy interesante que trae el nuevo Virtus. Son 3 cosas que yo quiero hacer énfasis. El primero, trae una apertura de cajuela directa desde el estéreo. O sea, aplastamos aquí y nuestra cajuela se abre. Ya no tenemos que bajar ni con el control aplastar, simplemente desde acá. Esa es la primera. La segunda, nos trae también un sistema de modo ballet. Aquí está el botoncito, si lo pueden observar. ¿De qué trata este sistema? Un ejemplo, si ustedes se van a un restaurante o algún hotel y le entregan su auto al valet parking, pues activan esta función que trae aquí, y el valet parking, si quiere mover cualquier cosa de su auto, por ejemplo si quiere mover la velocidad crucero o quiere usar el estéreo para escuchar alguna música, no puede hacer nada de eso. Simplemente bloquea todas las funciones y no podrá modificar su configuración. Esa es la segunda. La tercera es que, por ejemplo, también nos maneja perfiles. ¿Qué podemos hacer con esto? Un ejemplo, si yo tengo mi perfil y tengo mi auto configurado para andar a la velocidad que yo quiera, está bien. Pero, por ejemplo, si se lo voy a dar mi auto a mi hijo, pues le hago un perfil, lo configuro el auto para que no suba a más de 100 km por hora y el auto mantendrá esa configuración y mi hijo no podrá manejar a más de 100 km por hora. Es una medida de seguridad que el nuevo Virtus nos trae con todo este sistema que está muy completo. Amigos, al momento de que ustedes adquieran este auto, se los tienen que entregar así, con esta pantalla, en el cual ustedes podrán configurar su celular para poder echar a andar todas las aplicaciones que este auto nos ofrece. En el lado del copiloto pues vamos a encontrar una guantera bastante amplia. En este caso pues aquí tenemos nuestro manual de instructivo y con una pequeña lamparita en la parte superior que nos va a iluminar este espacio. En la parte superior nos vamos a encontrar con nuestras par de viseras derecha e izquierda. Cada una pues tiene su espejito y su iluminación para que podamos observarnos de noche. En la consola central, la parte superior, pues trae nuestros sensores de movimiento, un compartimento para guardar algunos objetos o algunos lentes también, y pues trae nuestros botoncitos para la iluminación en ambos lados y la configuración de iluminación en apertura de puerta o manual. Amigos, en cuestiones de seguridad, este nuevo Virtus nos trae las 4 bolsas de aire como la versión anterior. Son una para el piloto, copiloto y las 2 laterales. Obviamente nos trae también la configuración de apagarlo o desactivar el del copiloto para poder también usar nuestro portabebé. Muy bien amigos, pues nos vamos a adentrar ahora en la parte trasera de este Virtus. ¿Y qué les puedo comentar? Como ustedes ya saben, mi altura es de 1,70 y vean el espacio que nos está dejando el asiento del conductor, bastante amplio. Ya ni se diga, pues si ocupamos 3 personas acá, vamos a ir muy cómodos en cualquier viaje. Y pues otra novedad que nos presenta el nuevo Virtus es esto, que son las ventilas centrales de la parte trasera de nuestro auto. Son 2 ventilas con la opción de mover la dirección donde queremos que salga el aire, y también en la parte de abajo nos trae un USB para carga. Un pequeño detalle amigos que trae también el auto es esta pequeña bolsa portaobjetos. Esta nada más viene en el asiento del copiloto. En la parte superior vamos a encontrar también una iluminación individual en donde podemos elegir cuál de los 2 lados activar para observar mejor. Las portezuelas traseras pues viene con lo básico, que es nuestra manija de apertura y nuestro botón para bajar o subir nuestro cristal. También viene equipado con sus bocinas en la parte inferior de la portezuela y un gran espacio para colocar algunos objetos o algunos vasos. Aquí cabe mencionar que ya todo el diseño viene igual que la versión anterior. Bueno, y también es importante mencionar que este auto está construido en una plataforma llamada modular, que la licenciada nos va a explicar un poquito más sobre ello. Y efectivamente, nuestro auto está construido precisamente con esta plataforma MQB, que es la plataforma modular que Volkswagen utiliza para crear los diferentes modelos. Esta plataforma precisamente nos sirve para tener mucho más seguridad, pero sin perder la estabilidad y la rigidez que nuestros autos necesitan. Cabe mencionar que nuestro nuevo Virtus modelo 2022 ya cuenta con 5 estrellas en seguridad
y obviamente es una calificación que la empresa LL NCAP nos proporciona. Muy bien amigos, pues hemos llegado al final de esta review. Les voy a dejar los precios de este nuevo auto. Nos presenta una sola versión, que es la versión Comfort Line, en la que podemos elegir en estándar o en automático. El precio del estándar estamos hablando de $315,990 y del automático $335,990. Esto puede variar también dependiendo la temporada en que ustedes lleguen a ver este auto. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo de este nuevo Virtus 2022. Espero que les haya agradado. Por favor suscríbanse al canal, compartan el video y cualquier comentario déjenlos aquí abajo, que con gusto se los voy a responder. Nos estamos viendo en la próxima.